¿Ha sufrido de enfermedades o de accidentes laborales? ¿Considera que estos son causados por su empleador? En mi nuevo video en mi canal jurídico de YouTube, Soy Abogada, los espero para hablar de ese tema tan importante y tan común, que se llama la culpa patronal. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un momento con el desarrollo de este video. Bienvenidos. Bueno, primero que todo mandándoles un saludo muy especial de feliz año para todos ustedes. Mucha salud, mucha prosperidad, mucha abundancia y mucho trabajo en este 2020 para todos ustedes y para todas sus familias, y agradeciéndoles a ustedes la acogida. Cada vez somos más suscritos y más usuarios en esta maravillosa red, y para mí es un honor poder llegar a todos ustedes y a sus familias. Bueno, entonces vamos a iniciar este tema de la culpa patronal, de esas situaciones donde hemos tenido ya sea enfermedades o accidentes laborales y que en muchas ocasiones son imputables al empleador. Este video lo hice basado o inspirado en una asesoría de una gran suscriptora muy admiradora de este canal, a quien le envío un saludo. Y pues bueno, es una situación que también sucede muchísimo, sobre todo ahorita iniciando el año, gente que pues va a retomar sus labores después de las vacaciones y todos estos temas, ¿listo? Es importante que miremos que estemos afiliados a la ARL, que tengamos todas las garantías para poder cumplir con nuestras labores, para apoyar la prevención y promoción de esos accidentes o de esas enfermedades laborales que nos pueden generar consecuencias. Aquí preparé algunas preguntas frecuentes para que ustedes puedan mirar si su situación de pronto aplica para este tema y en consecuencia consultar con su abogado de confianza para preparar, por ejemplo, si es pertinente la demanda y acudir a la justicia como debe ser. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con estas preguntas es importante y fundamental hacer énfasis en esos exámenes de ingreso y en esos exámenes de egreso que nos hacen en el momento de iniciar un trabajo, llámese un contrato laboral propiamente dicho, que tiene su carga prestacional y que en videos anteriores hemos dicho de que se diferencia al famoso contrato prestación de servicios. ¿Listo? Hay personas que no le ven tanta importancia, me incluyo, en un momento determinado me hacían mi examen de ingreso y me daban opcionalmente la carta para hacer el examen de egreso. Yo no lo hacía, hay muchas personas del común que no lo hacen, pero es fundamental para determinar que su estado de salud inicial sea el mismo del estado de salud anterior. Que, por ejemplo, si no hay enfermedades o padecimientos o síndromes preexistentes a ese contrato de trabajo, a ese contrato laboral, se puedan de pronto ¿qué tal presentar si al finalizar? Ahí es donde podemos identificar una de las situaciones, ya sea de culpa patronal, de esas secuelas, enfermedades o accidentes derivados precisamente del trabajo que usted realizó. Entonces, antes de iniciar con esas preguntas frecuentes, es fundamental que usted exija a su empleador un examen de ingreso y un examen de egreso para poder, cuando termine su trabajo, compararlos y determinar, por ejemplo, si el examen de egreso tuvo algún padecimiento, alguna secuela, alguna incapacidad laboral, pues determinar si, por ejemplo, fue derivado de esa acción del trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, yo era digitadora, entonces estuve digitando, y con el tiempo, pues, tuve el síndrome del túnel carpiano. ¿Será que eso fue derivado, consecuencia de estar digitando la semana o las 8 horas laborales, o depende de la jornada laboral? Pues bueno, ahí es donde podemos mirar un posible caso de culpa patronal. Estaba afiliado a la ARL, reporté constantemente esas incapacidades, tengo incapacidad laboral permanente, no. Esas son cosas que hay que determinar. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la culpa patronal de la que estamos hablando?
Esa la situamos en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que es la culpa que tiene ese empleador ante una enfermedad o accidente laboral del trabajador y pues que ésta sea comprobada. Entonces acuérdense que dame la prueba y te daré el derecho. Hay que determinar, hay que comprobar que definitivamente esa secuela, esa enfermedad o ese accidente sea imputable al empleado. ¿Listo? Segunda pregunta. En caso de comprobarse la culpa del empleador o del patrón, ¿hay lugar a indemnización? Pues bueno, recordemos que esto se puede hacer mediante una demanda. La demanda, el juez es el que se encarga de determinar si es culpable o no, pero en tal caso, claro, lo que se persigue en una demanda de este tipo es que haya esa indemnización al trabajador afectado conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Por qué puede haber esa culpa del empleador con referencia al estado de salud que se pueda deteriorar del trabajador? Listo, pues porque este debe ser garante. En el momento en que afilia el trabajador a salud, a pensión, a la ARL, sobre todo a la ARL, ahí se debe determinar un riesgo. El trabajador que está en una construcción, que está subido en un andamio, que está limpiando los vidrios de un edificio, no va a tener el mismo nivel de riesgo que un auxiliar contable que está sentado en un computador todo el día. Pero el auxiliar contable que está, o el digitador que está, por ejemplo, sentado en un computador todo el día, también tiene su nivel de riesgo. El túnel carpiano no va a hacer las pausas activas. Entonces, por eso se debe determinar un riesgo diferente para cada actividad. Y eso lo hacen dependiendo en el momento de la afiliación a la ARL, que es la Administración de Riesgos Laborales. Entonces debe ser garante el empleador, garante en afiliar a su trabajador a la ARL, garante en que a un determinado accidente inmediatamente informe a la ARL. ¿Listo? Tuve un caso, una asesoría, donde una enfermera que está constantemente expuesta a inyecciones, a pacientes con diferentes tipos de riesgo biológico, tuvo un accidente laboral y en vez de acudir a la ARL fue un médico particular. En ese caso, demostrar la culpa patronal fue muy difícil, porque el patrón sí la había afiliado a la ARL, pero ella fue la que de manera voluntaria no siguió un conducto regular. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Si bien el empleador es garante en ese sentido, pues el trabajador debe acudir a esas garantías para acceder a ese beneficio. Siguiente pregunta. ¿A dónde debe acudir el trabajador cuando ocurra un accidente laboral o una enfermedad de este mismo origen? Pues como les digo y les insisto, debe ir y reportarlo a la ARL. En este caso es importante precisar que se deben reportar tanto las actividades derivadas de su trabajo como las actividades realizadas dentro del horario de trabajo. ¿Listo? Es importante. De ahí es de donde se termina la responsabilidad. ¿Listo? Una de los determinantes de responsabilidad. ¿Listo? ¿Es demandable la culpa patronal? Claro que sí. En este caso usted debe consultar con su abogado de confianza. Hay que mirar dependiendo de qué caso. Es importante que consulte con su abogado de confianza si su caso en específico, el conducto regular y el conducto a seguir es demandar. Si las pruebas y los hechos son contundentes para imputar a su empleador esa culpa patronal. Entonces es importante que ese caso de manera personalizada se vea en una asesoría para determinar un plan de trabajo. Todos los casos se pueden demandar. Hay que consultar con su abogado de confianza, porque así como veremos en el próximo video, vamos a hablar de en qué casos es procedente demandar y en qué casos es procedente conciliar. ¿Listo? Espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por su valioso tiempo, por conocer un poquito más de sus derechos. Recuerden que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades y nos vemos en una próxima oportunidad.
suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Recuerden, soy Paola y soy abogada. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.